Buenos días, muy buenos días. Gracias por entrar en contacto y sintonía con este espacio 1+1, principio y fin de la comunicación. Milicia Uribe, buenos días. Buenos días, Stalin. Buenos días a nuestra amable audiencia. Hoy, martes 12 de julio, mucho calor, Stalin. Mucho calor, el polvo de Sahara se está haciendo sentir ahí. Así es, y no solamente aquí en República Dominicana, en el caso del calor, tanto en España como Estados Unidos, están enfrentando ahora mismo una de las olas de calor más preocupantes de este verano. Así que está caliente la cosa, Stalin Montero. Allá y aquí. Allá y aquí. Tenemos muchos temas en positivos y en negativos, sobre todo los procesos judiciales que están en este marco de investigaciones, se siguen desarrollando en el país. Y bueno, pues de ellos hay muchos elementos que han salido en las últimas horas, sobre todo vinculado a las operaciones Medusa y al caso, a la Operación 3, y de ello vamos a pasar también balance en este resumen y perspectiva. Así es. Espero iniciar con una noticia que tiene que ver con el ámbito económico. Vamos a iniciar con una nota positiva, y es que aquí siempre le damos seguimiento al comportamiento de los precios del petróleo. De ayer bajó un 0.07%, cerrando en el caso del petróleo de Texas, que es el que se usa como referencia en República Dominicana, en $104.90. Que tenía unos días sin dar Exactamente. ninguna brecha. Exactamente. Y de igual manera el Banco Central compartió ayer el informe de cómo va la inflación, su comportamiento tanto en el mes de junio que acabamos prácticamente de cerrar, como también el comportamiento interanual. Ahí la noticia no es tan positiva porque en el caso de la inflación interanual todavía continúa muy por encima del rango meta que se habían fijado las autoridades monetarias para este año, está en 9.48%. En el caso de la inflación mensual, entonces, dice que en el caso de junio fue de 0.64%. Vamos a hablar hoy, que es martes, con nuestro asesor económico, Antonio Siriaco, para ver un poco las implicaciones de esto en la vida de la gente, considerando que el mismo informe del Banco Central señala que el sector que más alza experimentó fue justamente el sector de los alimentos. La comida sigue cara. Así es, sigue cara y esto presupone evidentemente grandes retos para las familias, efectivamente especialmente para la de los quintiles más bajos, Sí. que ya venían con una brecha significativa para poder acceder a estos insumos y que evidentemente este proceso inflacionario pues dificulta aún más sus posibilidades. Y en el caso, Millicent, de la vida nacional, otro elemento también que surgió a finales de las horas finales del día de ayer, fue la designación como ministro interino de la presidencia de Joel Santos, una designación que nos puso al final a buscar sobre todo datos sobre este infraestructura. Tiene una hoja de vida bastante interesante, Sí, en términos formativos. Actualmente se estaba desempeñando como administrador de la AFP Banreservas y también era asesor del gobierno en materia turística. Recuerda que Joel Santos fue uno de los nombres que sonó para ocupar el Ministerio de Turismo cuando el presidente Luis Abinader estaba formando su gabinete. Pero además, Joel ha estado siempre ligado al sector turístico, justamente. Él fue presidente de Azonadores y cuando era un poco más joven, entonces presidente de ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. De él hay que decir, bueno, que fue una apuesta con un perfil bastante similar, un perfil que volvió, no hubo un cambio, digamos que hacia el ala más política, sino que se quedó un poco más en el ala empresarial y económica, sobre todo, y bueno, pues ahí a ver los designios y los grandes retos que enfrenta. Y yo creo que los grandes metatemas de la jornada son los vinculados y relacionados con los procesos judiciales, especialmente con esos datos preliminares que han salido y que han ido avanzándose y que desde medios de comunicación se han ido haciendo eco de la población en el caso de la Operación Medusa, que sigue vertiendo sus tentáculos sobre este caso y evidenciando todo el tema de irregularidades y del sistema de corruptibilidad y latrocinio. A propósito de las informaciones vertidas por el Ministerio Público. Sí, la corrupción sigue en la palestra pública, Stalin, la prensa sigue también compartiendo detalles. Es un expediente de unas 12.275 páginas, entonces como tú te imaginarás, hay mucha tela por donde cortar. Ayer hubo varias reacciones sobre este caso, incluyendo la de los legisladores, tanto de oposición como también legisladores oficialistas. En el caso de los legisladores de oposición señalaban
y calificaban este expediente como un simple show mediático. Ahí fíjate cómo coincide con la línea de la barra de defensa de Jean Alain, que dicen que es un tema sobre todo mediático. ¿Qué me llama la atención? Bueno, que aquí hay gente que está más preocupado por la forma que por el fondo. Ni el Consejo de Defensa de Jean Alain, ni los legisladores del PLD, que fueron los que reaccionaron ayer a modo de oposición, se han referido al fondo de la acusación, que es un fondo muy lamentable. Fíjense cómo ya vamos para una segunda semana dando detalles y detalles de este caso, que aunque repito, es un caso que tiene que ser probado en tribunales, aquí existe la presunción de inocencia, no obstante, el Ministerio Público ha documentado cada uno de los hechos que ahí se imputan. Claro está, estamos justamente prestos a iniciar la fase preliminar de este caso, que es donde se le hace la audiencia o auditoría a las pruebas y ahí determinará pues la justicia. Pero me preocupa que la reacción hasta ahora ha sido, que eso es un tema mediático, pero nadie habla del fondo de un caso tan grave y grueso como es. En términos populares hay que decir que salga Pato Gallareta, con esa expresión tan coloquial, lo que se ha evidenciado y lo que se pone en relieve para toda la sociedad dominicana es que había un modelo de corruptibilidad donde había corruptos y corruptores, es decir, un elemento novedoso que yo creo que sigue evidenciando que puede servirnos y nos va a servir como un indicador especialmente de cómo operaba esta estructura corporativa, por decirlo de alguna manera, nos pone en relieve cómo también el empresariado, que había siempre quedado fuera de esto e invisibilizado de este tipo de hechos, se incorpora. Un indicador más también de la importancia de una justicia independiente, de un ministerio público que esté al servicio de la construcción de los procesos. Y aquí yo me sumo incluso, aparte del llamado que se hace relacionado con el tema del debido proceso y de garantizar el debido proceso. Que es correcto, un llamado que secundamos, claro que sí, Claro. ¿cómo no? Porque además es una garantía y una seguridad de que el expediente pueda llegar a un destino distinto a los que el precisamente hoy ex procurador administró y gestó. Pero bueno, ahí también en el caso de corrupción hay algunos expedientes que han seguido su curso en la justicia, incluyendo el denominado Operación 13, que se trató de aquel fraude que se montó en la Lotería Nacional en esta gestión, en este gobierno, que es algo que también habla bien de ese Ministerio Público, que no son solamente casos de la pasada gestión. Ayer hubo una audiencia y vamos ahora a ver la reacción del magistrado Wilson Camacho, quien estuvo ahí pues representando al Ministerio Público. Ninguna de las defensas, y ya han hablado todas, ha podido argumentar de manera coherente en el sentido de que el Ministerio Público no tenga evidencia suficiente como para que se envíe este proceso a juicio. La evidencia del Ministerio Público es más que suficiente en ese sentido contra cada uno de los acusados de este proceso, tanto así que 6 de los 10 acusados en sus alegatos indicaron al propio tribunal que estaban de acuerdo con que el mismo se haya enviado a juicio, y eso es evidencia de la fortaleza del caso del Ministerio Público, y estamos convencidos de que lo veremos en juicio con este proceso. Ellos dicen, los abogados de la defensa y el propio diseño en sus pronunciamientos, que por ejemplo esos bolos son de plástico. ¿Y quién lo compró? Mucho antes de llegar a la dirección de la lotería. Es que nosotros no estamos diciendo que con esos bolos fue que se hizo el fraude de la lotería. Nosotros hemos hablado de ese y otros elementos, de cómo fueron utilizados, por ejemplo, para los ensayos. Incluso había micrófonos que se utilizaban para los ensayos y otros elementos que eran utilizados por esta red para poder preparar la realización del fraude que se realizó. Primero se intentó 10 de abril y luego se realizó el 1 de mayo, que es lo que nos trae hasta aquí en el día de hoy. Bueno, ahí están las declaraciones de Wilson Camacho. Sí, ahí como conclusión que la defensa había pedido que los bolos que dice el Ministerio Público se usaron como fraude, pues sean presentados ante el tribunal. Finalmente el tribunal cedió. No veo ahí mayor razón para alarmarse. O sea, hay un derecho legítimo a la defensa. Pero dice el Ministerio Público, ustedes lo escucharon en voz del procurador Wilson Camacho, que eso no altera nada, que ellos tienen prueba y que el expediente está bien sustentado. Bueno, Stalin, para ya cerrar esta perspectiva, porque hoy tenemos una entrevista que es un plato fuerte, solamente comentar lo lamentable de un motín que se registró ayer en la cárcel Anamuya. Eso es en el municipio de Higüey, provincia de la Altagracia. Hay más de 6 reos que resultaron heridos y se reporta por lo menos uno que lamentablemente perdió la vida. A mí me preocupó mucho esta información porque este centro está dentro de lo que se llama el nuevo modelo penitenciario. Entonces no se supone que estas cosas deberían de pasar. O sea, eso no debería pasar ni en el viejo
modelo ni en el nuevo, pero cuando sucede en el nuevo aún es más lamentable y más preocupante. Y es imposible no relacionarlo también con lo que hemos estado comentando del caso Operación Medusa, porque recuerden que señalábamos como los recursos, los fondos públicos que debían destinarse a humanizar y llevar la dignidad, que es un derecho fundamental, al sistema penitenciario, lamentablemente, según las imputaciones que hace el Ministerio Público, se usaron para todo, menos para eso. Y esta información también entra en consonancia con las declaraciones dadas por Roberto Santana y por Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado del Frente Amplio ante el Congreso, pero también en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que ha estado haciendo un trabajo con esta comisión de ver las condiciones de las cárceles. Yo creo que ahí el llamado, y lo comentaba con Secundino Palacios, que es oriundo precisamente de Anamullita, como le dice con mucho cariño, que quedan muchos retos pendientes y que ahora hay que sentarse en el fondo a ver cuáles son los hechos que generan. Los motines siempre tienen un elemento detonante que evidencia y que pone en relieve y manifiesto situaciones de abuso y de desigualdades. Yo creo que ahí la apuesta por investigar y profundizar. Así es. Bueno, con su permiso, amables televidentes, vamos a hacer una pausa, pero es por una buena causa. Sucede que hoy en nuestra entrevista en Primer Plano tenemos un plato fuerte. Se trata del miembro titular de la Junta Central Electoral, Samir Chami Isa. Y con él, como ustedes se imaginarán, hay muchísimos temas interesantes que conversar. Luego entonces tenemos a Stalin Antonio Siriaco. El decano, nuestro decano. Antonio Siriaco, con quien vamos a estar precisamente hablando de los temas económicos de la jornada, en especial de esos datos sobre la inflación que precisamente poníamos en perspectiva. Quédese con nosotros.